Hola, buenos días. Como están empezando a subir los tipos de interés, creo que es bueno hablar en este momento de qué hacer con las hipotecas a tipo variable. Lo mejor es hablar partiendo de datos concretos. En esta tabla tenéis los intereses que se van a pagar en lo que queda de hipoteca por cada 100.000 euros dependiendo del número de años que queden por pagar de la hipoteca y del tipo de interés. Por ejemplo, por una hipoteca de 100.000 euros a 10 años y con un 1% de interés, en lo que queda de pagar, en lo que queda de vida de la hipoteca, se van a pagar 5.100 euros. 5.100 euros de intereses más el capital, claro. Si esta misma hipoteca fuese al 2%, quedarían por pagar 10.400 euros de intereses. Si fuera al 3%, serían 15.900 euros de intereses. Y si fuera al 4%, serían 21.500. Para ver vuestro caso concreto, solo tenéis que hacer una regla de 3 con el importe que os quede por pagar de la hipoteca. Por ejemplo, si os quedan por pagar 200.000 euros, solo tenéis que multiplicar los datos de esta tabla por 2. Si os quedan 150.000 euros, los multiplicáis por 1,5. Si os quedan 50.000 euros, los multiplicáis por 0,5, etc. Supongamos que a Alberto le quedan 100.000 euros de pagar de la hipoteca y le quedan 20 años por pagarla, y la tiene al 1%, al tipo variable. Si los tipos se mantuviesen estables, en estos 20 años Alberto va a pagar 10.400 euros de intereses. Si en este momento se cambia una hipoteca fija al 2%, va a pagar 21.400 euros en lugar de 10.400, que son unos 11.000 euros más. Que a Alberto le merezca la pena o no comprometerse a pagar ahora 11.000 euros más de intereses va a depender de lo que hagan en los próximos años los tipos de interés, que suban o que bajen o que se mantengan estables. Si suben, pero poco, pues entonces para Alberto será mejor mantener la hipoteca a tipo variable. Si suben algo más de un punto porcentual, pues Alberto pagará lo mismo manteniendo la variable o pasándose a la fija, porque pasar de la variable a la fija le va a costar algunos miles de euros. No se puede calcular exactamente cuánto va a costar este cambio porque depende de muchas cosas que varían, como los gastos de la gestoría, la notaría, la tasación, la comisión del banco, etc. Entonces esto lo tenéis que preguntar cada uno de vosotros en vuestro caso. Pero en principio contad con que sean algunos miles de euros. Y a Alberto le merecerá haberse cambiado a la hipoteca fija si los tipos suben un 1,5% o más o menos. Es una cifra aproximada. Así que la teoría es esta. Si los tipos se mantienen estables, es mejor mantener la variable. Si suben alrededor de un punto, da lo mismo la variable que la fija. Y si suben algo más, es preferible cambiarse a la fija. En todos estos ejemplos, y en todo este vídeo, estoy hablando de un punto porque estamos suponiendo que esa es la diferencia entre la hipoteca variable y la fija. Por ejemplo, que la variable está al 1% y la fija es al 2%. Si la fija en lugar de ser al 2% la conseguís al 1,5%, pues entonces en todos los sitios anteriores donde yo he dicho un punto, habría que poner medio punto. Por ejemplo, en este caso, a Alberto le daría igual quedarse con la variable o cambiarse a la fija si los tipos suben solo medio punto porcentual. Y si suben por encima de medio punto, pues entonces le merece la pena ya la fija. ¿Y qué va a pasar en la práctica? Teniendo en cuenta que ahora mismo la diferencia entre las hipotecas variables y la fija es más o menos la que hemos visto, que la variable es 1% y la fija 2%, y teniendo en cuenta también que el coste os costará algunos miles de euros, el coste de cambiar, pues yo creo que si os quedan 6-7 años de hipoteca o menos, lo más probable es que no os merezca la pena cambiaros a la fija. Si el cambio a la fija fuese gratis, sí merecería la pena, pero es que no suele ser gratis. Si os quedan más de 15 años de hipoteca, yo creo que sí os merece la pena ahora cambiar a la hipoteca fija. Ahora tendréis que pagar algunos miles de euros por el cambio de hipoteca y la cuota os subirá algo, pero yo creo que en el total de lo que os queda por pagar de hipoteca, os va a merecer la pena cambiaros ahora a la hipoteca fija. Si os quedan entre 8 años y 14 más o menos, pues es más difícil hacer la previsión porque realmente nadie sabe cuánto van a subir los tipos ni a qué velocidad. Entonces hacer este cálculo es más complicado. Parece muy claro que van a subir, pero no sabemos hasta cuánto van a subir. Pero lo que tenéis que tener en cuenta en todos los casos, además del dinero, los intereses que vais a pagar, es la tranquilidad. Lo que vais a ganar en tranquilidad, si cambiáis ahora a hipoteca fija. Es decir, si hacéis ahora el cambio de hipoteca variable a fija, vais a tener que pagar algunos miles de euros y os va a subir algo la cuota. Pero aparte de que probablemente en el conjunto de la hipoteca os va a salir a cuenta porque vais a pagar menos intereses, tenéis que tener en cuenta que desde el mismo día que lo hagáis vais a empezar a dormir mucho mejor. Y dormir mejor es muy importante. Así que, teniendo en cuenta no solo la estimación de lo que probablemente harán los tipos de interés, sino lo que vais a ganar en tranquilidad y en sueño, yo creo que si os quedan 9 o 10 años de hipoteca o más,
la mejor opción es que os paséis ya a una hipoteca fija. Y si os decidís a hacer este cambio de hipoteca variable a hipoteca fija, hacedlo lo antes posible, porque los tipos de interés van a seguir subiendo y pueden subir en cualquier día, en cualquier momento, y eso quiere decir que las hipotecas fijas se pueden encarecer en cualquier día. Así que cuanto antes lo hagáis, mucho mejor. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.